Hola, soy Nora Curtin, fundadora de Sapos y Princesas, y hoy vamos a hablar de obesidad, de los hábitos que fijamos en la infancia. Y para eso tengo el placer de contar conmigo, con la doctora Petrati. Cristina, hola, muchas gracias por Hola, estar aquí. muchísimas gracias. Para mí es un placer, por una compatriota sobre todo. Sí, por supuesto. Y nada, abiertamente hablar todo lo que necesites. La verdad es que cuando nos llegó el libro Pierde peso, del que Cristina Petrati es la autora, me pareció muy interesante porque, claro, no solamente habla de perder peso, de hacer ejercicio, que eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Si como menos y hago ejercicio, me irá mejor, sino de la parte emocional. Mm, ¿Cómo unimos las emociones, que en realidad es lo que muchas veces nos lleva a hacer algo, con respecto a totalmente. la comida y cómo nos vemos nosotros? Y cómo nos afecta esto como padres en el momento en que educamos a nuestros hijos. Exactamente. Y ahora dijiste algo y que lo quiero recalcar. A veces nosotros somos pensamientos. Esos pensamientos nos llevan a determinados comportamientos y esos comportamientos a la acción. Yo antes tenía un lema, es pienso como siento, por eso transforma lo que piensas y sientes para cambiar lo que comes. Justamente lo que trabajamos los seres humanos cuando nos conectamos es trabajar la emoción y la emoción nos lleva a tener mayor control de nuestra vida. Sí, porque muchas veces habrás oído lo de como por ansiedad, Exacto, tengo exámenes y me pongo a comer, totalmente. estoy angustiado y como. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para tomar conciencia de lo que nos está Totalmente. pasando para poder modificarlo, ¿no? Exacto. Porque los datos de la obesidad infantil en España son alarmantes. Sí, esto es un problema que hoy es un problema. Es una pandemia. Hoy 1 de cada 5 niños tiene sobrepeso y 1 de cada 10 obesidad. ¿Sobrepeso cuánto es? ¿Cuánto por encima de Es lo que que, debería tener? claro, es que ya no hay, por un tema de estigma hacia esas personas que padecen obesidad, no podemos decir, no podemos hablar de kilos, de índice de masa corporal. Hago un artículo hace poco del Lancet donde decimos que ni siquiera pesarlo en la báscula, sino medirle la cintura, El con una contorno. cita Ujú. métrica, exacto. Entonces, obesidad en adultos puntualmente es cuando el hombre tiene arriba de 80 centímetros de la cadera, de la cintura, y la mujer, 80 en la mujer, 90 en el hombre. Entonces son cifras que nos manejamos, pero que cuando alguien está con obesidad o un niño tan, de acuerdo al pediatra, por arriba del percentilo 99. Porque Ujú. cuando va al pediatra, o sea, viste que todo es a Sí. través del percentilo. Entonces, casi hoy el 40% de los niños están por arriba del percentilo 99. Y aquí no estamos hablando de algo estético, que es lo que No, yo siempre enfatizo. Cuando tenemos a niños que están por encima del peso recomendado o el peso sano, exacto, estamos hablando de salud. totalmente. Y salud Y metabólica, exacto, porque se establecen, ¿verdad? totalmente. Como tú empiezas a generar esas células que se acostumbran a tener Esas cierto tipo de alimentos, luego es los piden. exacto. Primero, porque hay un aumento de la adiposidad o adiposidades. Empiezan a replicarse y reproducirse la cantidad de célula grasa que se llaman adipocitos. Esta obesidad o este tejido graso empieza a crecer en el cuerpo y rodea a los órganos importantes, páncreas, hígado, intestino, aurícula, corazón, cerebro, va hacia todos lados. Y ese tejido se hace tóxico. ¿Qué quiero decir? Lo digo así, pero en realidad se produce un montón de inflamación crónica con aumento de Ujú. interleuquina y demás que produce alteraciones en esos órganos. Y es ahí donde nos llevan a 35 enfermedades crónicas. Diabetes tipo 2, hipertensión arterial, apnea del sueño. O sea que en realidad el problema es de salud. El tener aumento de tejido graso en el cuerpo es una inflamación crónica que nos lleva a un problema de salud. Yo leí unos datos que decían que si un niño tiene Mm, obesidad durante la infancia, el 87% de ellos, el 87% de estos niños, sí, va a ser obeso de mayor. Es así como decís. Esta estadística es, claro, uno la piensa y dice, la generación que viene va a estar enferma. exacto. Y eso es lo que no se puede frenar y es el pronóstico al 2035, que es lo que estamos haciendo todas las sociedades científicas que estamos en el estudio de la obesidad, de frenar esto. Vale, ¿cómo Bueno, podemos ahí hacerlo? está.
Desde el hogar, porque claro, Sí, no nos sí, olvidemos, que es algo que sí, continuamente desde Sapos y Princesas sí. reforzamos, que nuestros hijos aprenden por lo Ujú. que ven en casa. Sí, Los hábitos los fijamos sí, desde el hogar. sí, Ellos copian y entienden que lo que nosotros hacemos es lo que hay que hacer, es lo normal. exacto. Es lo que ven desde pequeños. Yo te voy a primero a hacer a hablar de algo de este estudio Aladino, que es un estudio que se hizo en España desde el 2019, que justamente la palabra Aladino significa alimentación, actividad física, desarrollo infantil y obesidad. Se estudiaron todas esas facetas. Y lo más importante que quiero rescatar de acá es que la causa por qué esos niños aumentaban de peso tenía que ver con un factor o un entorno socioeconómico. Y ¿Vale? esto es muy fuerte porque significa que afectaba la frecuencia del doble de las familias o padres sin trabajo o madres sin trabajo, donde el entorno social, económico y cultural predisponía a mayor obesidad. Y eso tiene que ver con lo que hablamos y me acabas de decir, la educación. La educación nutricional viene desde el hogar, desde que el niño amamanta, que la madre le pasa nutrientes, minerales, una calidad nutricional, hasta cuando empieza con la papilla. Justamente es adiestrarlo en horarios de comida, que duerma temprano, en una nutrición consciente, donde el plato fundamental sean 5 piezas de frutas y verduras. El plato de Harvard, el famoso plato que salió en Harvard, donde están todos los nutrientes y minerales que necesitamos. Esto se acompaña, como dijimos, de una buena actividad física diaria. Y este estudio recogió datos donde los niños en el colegio solo hacen 1 hora de actividad física al día. El resto llegan a su casa y en la extracurricular no existe, como hacíamos nosotros, que teníamos bici, patín, que teníamos hora Claro, de parque. claro, que salir a la calle a jugar, a correr, Exacto, a tirarte por el columpio, exacto. ¿no? La pasividad, estamos teniendo una sociedad más pasiva, enganchada muchas veces Sedentaria. a la Sí, tecnología, con sí, lo cual nos ponemos en un entorno sedentario sí. donde no gastamos, No, no ejercitamos. nada, ni siquiera a nivel neurológico, porque también ya se sabe que el niño que hace actividad física tiene mayor capacidad de concentración, mayor capacidad de lucidez para poder realizar cualquier tipo de actividad que tenga que ver con el estudio. Entonces, esto ya lo habló muchas veces Nazaret Castellano, que es una neurocientífica, que contaba qué se producía de neurotransmisores a nivel cerebral para aumentar la capacidad cognitiva, ¿no? Para aprender algo en el colegio. Había un estudio donde estudiaban, los chicos que estudiaban matemáticas a los 7 años y eran mucho mejor los que hacían 30 minutos al día de actividad física que los que no. Entonces, Sí, Cristina, ¿cómo hábitos. hacemos desde Sí, el hogar? es. Por qué tú te has centrado en el Sí, área emocional? Porque claro, ese sí, es tu enfoque adicional, digamos. Siempre se hablan, los médicos nutricionales es. se centran en hacer ejercicio, en No, comer sano, pero ¿por qué el área emocional? porque, a ver, hay una frase muy vieja que dice que somos lo que comemos y Ujú. que en realidad qué alimentos nos llevamos a la boca. Hoy vivimos en el mundo de la inmediatez, de mucha ansiedad, de mucha compulsión y falta de conexión con nuestras emociones, ya sea por alimentación, alcohol, drogas, en una etapa de la vida donde estamos buscando quién queremos ser, por ejemplo, la adolescencia o los más chicos, esta cosa compulsiva. Las familias, desde muy chiquitos, quizás que esto también lo vi mucho en el colegio, premiamos o ponemos O castigamos con o la comida, con la comida y con los dulces. Porque si claro. hubiera comida que no sea palatable, ¿y qué nos pasa con los dulces? Tenemos una cierta predisposición por aquellos alimentos palatables o con mayor aporte de azúcar. Nos gustan los chuches, las cosas que nos generen dopamina, adrenalina, serotonina, que nos hagan sentir bien, como un síndrome de recompensa. Bueno, según datos, según estudios que yo tengo, corrígeme si ¿Sí? hay nuevos datos, el azúcar es 8 veces más adictiva que la cocaína. Totalmente. Y van al mismo centro hipotalámico. Cocaína, las 4 drogas blancas, harina, cocaína, sal y azúcar. Se Wow. llaman en nuestro ambiente médico las 4 drogas blancas. Van al mismo centro de recompensa, donde quiero más y más y más. ¿Por qué? Porque nos da placer. Sí, que está bien, pero Cortito pensemos, plazo, sí, corto plazo. pensemos a largo plazo. Exacto. Entonces creo que
más allá de esto de construir hábitos saludables, actividad física diaria, los padres y la familia entera tienen que corregir los hábitos. Si vamos a casa, que el centro de mesa no sean comidas abundantes, sino el volumen o la ración de un plato. No poner las fuentes en la mesa como se hacía antiguamente. Que cuando nos levantamos a la mañana podamos decirle a ese niño que desayune, no que tome un vaso de leche con una galleta y se vaya al colegio. A ver, vaso de leche y galleta no sería hoy lo más indicado para un niño, sería frutas, verduras, tomate inclusive, tosta con tomate o tosta con aceite. Incluso proteínas, ¿no? Proteínas, Unos pavo, huevos. huevos revueltos, obviamente, pero ponele que eso no sea la cultura de la familia, que sea más una cultura española de la tosta, del tomate, que es algo muy cultural para ellos. Perfecto, el tomate es una fruta. Entonces, incorporar un buen desayuno, porque el niño que se va con un vaso de agua o que se va y no desayuna o una galleta, a las 2 horas vuelve a tener hambre. Y siguen consumiendo bebidas azucaradas o el cuerpo le pide azúcar en ese colegio. Pero bueno, esto acaba de salir una ley que limita las bebidas. Totalmente. Cuéntanos. Esa ley tiene que ver con el tema del consumo, que vieron que tanto producción de ultraprocesados, bollerías y azúcar en los centros educativos, en las universidades, producían esta adicción. Entonces lo prohibieron. Sería buenísimo que ahora empiecen a incorporar platos de frutas a la venta o vending. Lo que pasa es que el vending de fruta se pasa a perder. Claro, Entonces es más difícil. Es más difícil. Es más difícil, pero no es imposible, porque hoy en las grandes empresas, Microsoft, Google, bueno, y todas las que conoces, Apple, tienen platos de frutas. O sea que la alimentación puede cambiar para los adultos y para los niños. Por ejemplo, en mi casa Sí. decidimos modificar lo que comprábamos. Muy bien. Porque al final lo que tú tienes es lo que comen los hijos. Exactamente. Bueno, mis hijos ya se han ido, pero sí. Fue el primer cambio, ¿no? Porque si, claro, es más fácil abrir la despensa y encontrarte un paquete de galletas. Totalmente. Pero si no tienes las galletas, ¿qué puedes poner? Porque claro, frutas. No, bueno, cuando llegan tienen hambre, entonces abren y cogen lo primero que encuentran, ¿no? Entonces, claro, si no lo tenemos en casa, ya empezamos a hacer un cambio. Exactamente, eso que decís es muy cierto. Primero, no comprar ni chocolates, ni bollerías, ni ultraprocesados, ni snacks. Papas lácteas, bueno, todo lo que vos ya sabés que eso es totalmente adictivo. Te diría que lo único aceptable serían unas palomitas de maíz, que no están mal, el tema es el volumen. Pero ¿qué deberíamos hacer? Primero, hacer la compra en el mercado local, de frutas y verduras. No tenemos tiempo, los chicos no pueden, pero hacerlo y tenerlo como parte por semana en la alacena. Después, puede haber, como dijimos, proteínas, o salmón, o pavo, o huevos duros, dejar huevos duros hechos. O, ¿quién no se hace un par de huevos revueltos con jamón o pavo? Pero que sea parte, esos snacks, o con quizás algo integral que tiene mayor aporte de fibras. Quesos, ¿no? Frutos secos. Frutos secos, pero a lo mejor, claro, los niños con este tema que si son muy chiquitos, los frutos secos son un tema de que se atraganten y demás. Entonces, piezas grandes. A mí me funcionaba muy bien tener fruta cortada. Ahí está. Porque claro, a nadie le apetece ponerse a pelar una fruta, exacto, cortar el melón. Pero si ya lo tienes cortadito en tuppers. Snack de frutas, tomate cherry con queso, como me nombraste, que es otro snack y que hay que tener, porque la fruta es el tomate, o sea que tiene que estar en algún momento. Entonces, creo que lo que dijiste es muy importante, ¿qué tener en la casa? ¿Qué tener en la cena? Hasta para nosotros mismos, porque llegamos cansados del trabajo, lo primero que hacemos es abrir la heladera. Sacar una pizza congelada. Exactamente. Otra cosa que es interesante, que este trabajo también habló, es involucrar a los niños en la cocina. Vale. Enseñarles a cocinar, cómo es el proceso de los alimentos, porque esto es un tiempo que evitan scrollear en el celular, de no estar presentes y compartir con la familia. Y es como hoy un tema importante porque llego y es más fácil, como dijiste vos, levantar el teléfono y pedir un delivery, que es lo que gran mayoría hacemos porque estamos cansados y llegamos tarde. Sí, que es difícil ser padre. Sí. Hay muchas áreas. Te lleva mucho tiempo. Sí, sabemos que esto es así, es una realidad. Entonces, pero necesita planificación. Sí, ¿no? Exacto. Sabes que nosotros damos recetas y el batch cooking es uno de nuestros puntos fuertes porque sabemos que es importante planificarse, ¿no? Entonces, si tú planificas lo que voy a tomar durante la semana, inclusive, te puede ayudar, ¿no? Exacto, la planificación hace que te vas menos tiempo y menos dinero.
A mí me molesta tirar comida a la Claro, basura. Me molesta. exactamente. A todos vivimos en un mundo que tenemos que cuidar los recursos, entonces es importante eso. A ver, ¿qué van a comer lunes, martes, miércoles? Si no lo sé hacer, lo pido, o como decís vos, tenés un recurso, sapos y princesas, tiene recetas, listo, las adopto, las imprimo y las hago. Pero ese espacio que es importante hacerlo con los chicos. Los chicos así aprenden cómo son el proceso de cocina, No solamente aprenden a comer, a cocinar. también Mm, valoran el tiempo que lleva exacto, la cocina, exacto. entienden que es algo en lo que podemos participar y luego a medida que van creciendo se lo puedes ir delegando. Exacto, y es crecimiento, maduración, aprendizaje. Y además vas hablando con ellos mientras los haces, con lo cual generas ese momento de vinculación, ¿verdad? Exactamente, y vas teniendo también establecido horarios y tiempos de cocina, porque ¿Vale? los horarios regulares también son importantes, las horas de sueño son importantes. Los chicos se están acostando muy tarde, se levantan muy temprano por el horario escolar y no están durmiendo la cantidad de horas. Y el sueño es reparador y nos ayuda tanto en las acciones neurológicas como emocionales. Y otro tema que es importante es la actividad física como que hablamos. Y a veces si el niño con obesidad ya está con mucho exceso de adiposidad, le cuesta jugar al fútbol en el colegio, entonces también hay como un aislamiento de esa persona. Se Entonces, aísla socialmente. y hay un tema social importante muy, que es un tema de tacto, ¿no? Que a veces en el colegio lo hablan con la psicopedagoga o demás, este chico no se integra, no quiere, y a veces tiene que ver con una limitante física, que no puede jugar 30 minutos al fútbol porque le falta el aire, o no se siente cómodo con la vestimenta porque no hay ropa para su talle. Y así es como se va creando, porque los chicos son muy crueles y dicen las cosas que sienten y piensan, se va aislando, se genera un bullying y es todo un gabinete psicopedagógico o un tema que es difícil de abordar. Entonces esa familia tiene que aumentar de alguna manera la autoestima de ese chico. ¿Cómo tiene que hacer para ayudarlo o abordar actividades físicas en familia? Salir a pasear al perro si hay perro, salir al parque todos los días 30 minutos, inflar una bicicleta porque a veces la tienen tirada y no la usan o la tienen ahí, que ni la miran, porque todo eso que sea para acompañar a esa persona en un principio va a hacer que la motive a estar mejor. Estamos hablando de salud física y mental y de bienestar. Bueno, se está hablando muchísimo, yo creo que a raíz del COVID se Ah, habla mucho de la salud mental, ¿no? Y lo mucho que has afectado a la juventud. sí, sí. ¿Cómo se relaciona esto con la alimentación? ¿Cómo lo ves tú como experta Mm. en obesidad? Eh, bueno, el COVID nos llevó a teletrabajar y a estar horas en forma sedentaria a los adolescentes, inclusive redes sociales, porque no había otra manera de conectarse o interrelacionarse, entonces ellos aprendieron como ese mundo, ¿no? Y ni hablar ahora que estamos en el mundo de la inteligencia artificial aún más todavía. Esto le agregamos que en los colegios, que fue lo que pautaron también en este estudio, había muy pocas horas de actividad física o de movimiento, y ni hablar para los más adultos o adolescentes que están en el bachiller, donde la carga horaria de estudio es mucha, porque la información es mucha, casi es un preuniversitario, y no tienen actividad física, y no hacen deporte, entonces se relacionan a través de un reel, de unas redes, de un TikTok. Eso hizo que los chicos aumentaran cada vez de peso, y a eso agregale la otra hormona que no nombré, que es la adrenalina y el cortisol. Es el nivel de estrés que viven a nivel emocional, genera mayor círculo de ansiedad y mayor compulsión por alimentos ultraprocesados o palatables, chocolate, hamburguesa, que lo tenemos de disponibilidad inmediata, porque es lo que me da placer inmediato y encima es lo que la industria me muestra, que es lo que me da placer. Claro, y aquí viene el problema de lo que veo en redes sociales. Son personas con cuerpazos y yo me miro en el espejo y digo, La insatisfacción, claro, sí. Estos niños o estos adolescentes empiezan a compararse permanentemente con lo que ven en las redes sociales. Eso puede ir para hacia dos lados, o para un trastorno de la conducta alimentaria, entran en esto de que se comen todo o no comen nada porque quiero estar como la chica de la foto y ahí empieza a haber trastornos de la conducta alimentaria, y relajo el fin de semana, como todo compulsivo, me siento con culpa y hasta muchas veces se autoprovocan el vómito. Estos trastornos de la conducta alimentaria ya casi están establecidos en España en un 80%. qué barbaridad. Tremendo. Pero claro, son diferentes con diferentes nombres que no está buenísimo ni siquiera etiquetar.
A mí me pasa mucho hoy en consulta que tengo chicas entre 22 y 23 años que no han podido, estamos hablando antes del COVID, o sea, hace 4 años ya, ¿no? Sí. Ujú. No han podido establecer o planificar hábitos saludables en su vida, porque las agarró en un momento donde era todo online y poco movimiento, que tienen que empezar a reeducarse en esos hábitos, tanto en la alimentación como en la actividad física. Y ni hablar en la gestión emocional, ¿no? Entonces, Sí. si tuviéramos que decir Mm. a los padres y madres que nos Eso. están escuchando, Sí. ¿vale? Porque aquí Sí. estamos hablando de distintas Sí. etapas. Sí. Si tienen una edad en que los hijos van a empezar a crecer, ¿qué les Sí. dirías tú que Sí. podrían hacer para establecer ya esos hábitos alimenticios para que crezcan de forma sana esos Exacto. hijos? ¿Qué podrían hacer ellos con niños pequeñitos? Creo que posicionarse en estas 3 patas que estuvimos hablando. Una alimentación consciente, hacerlos conscientes de este hambre real y emocional, empezar, como dijiste vos, a llamarlas a las cenas de alimentos saludables, planificar, rutinas de alimentación en casa. Hoy los lunes se come tanto, los martes se come tanto, y si vas a la casa de la abuela podés comerte ese chocolate sin culpa, sin nada, que está todo bien, pero en casa se planifica. Ujú. Horarios establecidos de comida, desayuno, almuerzo, merienda y cena, nada de saltear comidas, porque eso también favorece el reengorde. Actividad física el fin de semana en familia, que todos hagamos, porque el ejemplo del padre es fundamental. Todos hagamos algo, vamos al club, o practicamos tenis, o pádel, o no, o vamos a andar en Vamos a bicicleta, pasear. vamos a pasear. Exacto, el parque, a ver, volvamos a los parques que están tan lindos en toda España, volvamos a usarlos. Y por otro lado, creo que implicar, aparte en estos hábitos saludables, que los padres nos pongamos más conscientes de etiquetas nutricionales, de saber más de alimentación, de prestar Ujú. atención, como dijiste vos. Hay un centro donde yo puedo sacar recetas de nutrición. Bueno, busquemos esas fuentes. A mí me dijo un Mm. especialista Sí, que todo alimento que tiene más de 3 ingredientes sí, ya es totalmente. multiprocesado, es Exacto. procesado. Exacto, cuando vos empezás a ver que tiene tanto de hidrato de carbono, tanto de grasas, tanto de proteínas, y encima le agregan aditivos, porque hay Un una E parte, no sé cuánto, ¿verdad? exactamente, son E216, son numeritos, que ¿para qué lo hacen eso? Pero eso tiene una explicación, para que permanezca en góndola mucho tiempo, porque si Lógico. no, el pan de molde, se dice así en España, ¿no? Sí. No estaría tanto tiempo en góndola. Entonces, esos aditivos son los que después hablamos, pegan chute de dopamina y serotonina, y nos dejan pegados y adictivos a querer seguir comiendo a las 2 horas. Además nos afectan las Eh, articulaciones, Todas nos las pueden dar enfermedades, dolores de cabeza. exacto, enfermedades inflamatorias intestinales, cambios en la microbiota intestinal, que a su vez tenés más bacterias que te piden más azúcar después, o sea, sabemos que el intestino es nuestro segundo cerebro y sigue siéndolo para la regulación del hambre. Entonces, eso sería. Y por último, y creo que es la pata fundamental, el apoyo que hablamos, emocional. Aprender, y ahora se está haciendo mucho en los colegios, aprender a gestionar las emociones. Primero, para aprender a gestionar las emociones hay que saber nombrarlas. Tengo miedo, tengo bronca, tengo ansiedad. O sea, para poder nombrarlas, yo muchas veces en consulta utilizo un diario emocional. Ujú. Y digo, antes de irte a la nevera a buscarte algo, escribí qué es la emoción que te está llevando a comer eso compulsivamente. Porque no hay hambre real, hay hambre emocional. Pero para describir y ser consciente de ese hambre emocional hay que ponerlo con lápiz y papel. Y esa emoción, quizás me peleé con mi hermana, tengo miedo de Del entrar en la, examen. eso, de entrar en la universidad y que no me vaya bien, o esta no es la carrera para mí. Entonces, creo que esa emoción es importante ponerle un nombre y empezar a trabajarlo, porque sabes que mucho exceso de tristeza lleva a una depresión. Entonces, ¿para qué no empezar a prevenir y a gestionar esa emoción? Bien, ahora vamos a ir a otro segundo escenario. ¿Qué pasa si ya sabemos que en casa estamos Mm. todos con sobrepeso? Mm. Ya estamos en ese otro Sí, grupo de padres, ¿vale? sí. ¿Cómo reconducimos? ¿Cómo reajustamos? Yo creo que hoy existen muchos centros donde hay especialistas en obesidad que trabajan en forma multidisciplinar. Entonces, primero tener una evaluación médica es muy importante de ese especialista, porque lo va a medir, va a saber en qué percentil está, si hay o no enfermedad, si es sano o enfermo de estas enfermedades metabólicas que hablamos. Porque a veces el tener un mínimo sobrepeso puede que haya enfermado el páncreas igual.
y que esté a punto de tener una resistencia a la insulina. Hablo de términos médicos, pero que en realidad tiene que ver con lo que hablamos, enfermedades crónicas. O ese niño está roncando, o ese tiene aumento de la presión arterial. Una vez que descartamos las enfermedades, ese grupo familiar se tiene que reconducir, como dijimos. Empezar con hábitos saludables, todos. Evitar las comparativas con el hermano, mira a tu hermano que flaco, mira qué bien que está. Evitar, porque es un tema de autoestima, es una enfermedad crónica y que lleva a diferentes factores, y tan importante como el genético, que tiene una carga genética de un 70%. Entonces hay un 30% que no puedo controlar. Entonces, ¿cómo ayudar a esa persona? Con hábitos saludables. Luego, establecer actividad física es fundamental. Hacer 30 minutos al día de algo que a esa persona le guste, porque también para ti tiene que haber una adherencia y una motivación, tenés que hacer lo que te guste. También hacerlo en familia. Es un apoyo emocional importante tener un grupo de amigos, familia, médicos, psicólogos. A ver, también la terapia hoy tiene mucha evidencia conductual en este tipo de chicos que tienen sobrepeso u obesidad. Hoy es la herramienta más importante, porque a lo mejor la familia no tiene los recursos emocionales tampoco y por eso se están pasando por la misma situación. Entonces, ponerlo en manos de un profesional, para mí hoy es lo más importante. Pues, doctora Cristina Petrati, autora de Pierde peso. Transforma lo que piensas y sientes para cambiar lo que comes. Muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido un verdadero placer y espero que repitamos muy pronto. Muchísimas gracias. La verdad que para mí es el placer de estar acá y ojalá este mensaje pueda llegar a muchas familias porque hay que ayudar. Sí, hay que ayudar y generar ese cambio. Exacto. Muchas gracias, Cristina. Gracias.